lugar, agradeceros que estéis aquí esta mañana. Como sabéis, con los actos, presentar a personas que no tienen conocidas que sois, pues algunos como Fernando no necesita presentación, el secretario general, también Patricia, la secretaria de Organización de Comisiones Obreras, y Luisa, que es nuestra secretaria de Empleo y Formación. Y yo misma, como sabéis, secretaria general de la UGT. En primer lugar, quería, como siempre, pues agradecer que los actos, la presentación de actos que solemos hacer con motivo del 1 de mayo, pero que por la premura, por agenda, hemos adelantado este año al 25 de abril, coincide que el lunes es 28 de abril, el Día Mundial de la Salud Laboral, de la salud y la seguridad en el trabajo, y por tanto haremos referencia a ambas cuestiones que, como saben, bueno, pues se ha tenido también con más profundidad, también Comisiones Obreras pues ha presentado un informe sobre ello. Por tanto, hablaremos sobre ambas cuestiones, aunque lógicamente en la actualidad trataremos de ser, o yo trataré de ser también, intentaré disciplinarme en este sentido para plantear muchos temas, de manera que dé posibilidad que habléis sobre ello. En primer lugar, decir que en este momento, en un momento actual con tantísimas transformaciones que ha provocado la entrada en el gobierno de Estados Unidos el presidente Trump, ha creado una revolución que lamentablemente pues, no está siendo positiva, que se ha unido a una transformación importante en las relaciones laborales, en las relaciones de los mercados a niveles internacionales. Y por eso, y por esta razón, tanto UGT como Comisiones Obreras reafirmamos sobre todo que la importancia del sindicalismo a nivel internacional. El día 1, teniendo en cuenta que es una efeméride internacional, estamos por tanto mostrando en primer lugar la solidaridad con todos los compañeros y compañeras que están sufriendo en este momento represión, están sufriendo persecución, sigue habiendo muertes por ser sindicalistas en todas las partes del mundo, especialmente lógicamente en la Unión Europea ni en las democracias no tienen lugar, pero sí en muchas partes que supuestamente hay una democracia y todavía hay represiones en la participación de los sindicatos. Por tanto, nuestra solidaridad también, y denunciar también a nivel internacional las catástrofes humanitarias que provocan todos los conflictos y las guerras. Y sobre todo queremos también recordar y condenar el conflicto que es la guerra producida por la invasión de Ucrania, con las últimas novedades que se ve que un pueblo que tiene, con tanto sufrimiento, parece que no tenga voz precisamente en las negociaciones de paz. Y sobre todo también queremos reafirmar el compromiso con el pueblo palestino y denunciar el genocidio con la población civil que hay en Gaza. Esta es una parte importante en que se completa la parte de solidaridad con todo lo que implica los trabajadores y trabajadoras del mundo, con sus preocupaciones, y también hacer hincapié en esas que están sufriendo especialmente, como digo, la represión, la ocupación y la guerra, que no son solo esas, desgraciadamente, que hay muchos conflictos en África y pues posiblemente haya alguno más, o está en vista de producirse alguno más en Asia. Podríamos haber dicho que en este año enfocarnos, fijaos si era importante para nosotros, tener como eje central las 37 horas, con el acuerdo que habíamos alcanzado con el gobierno en diciembre de este año, tratando además de empujar, o hemos estado empujando para que por fin se materializara en el Consejo de Ministros y pudiéramos llegar a cabo, pudiéramos este año tener en la agenda ya aprobada
las 37 horas semanales, las 37 horas y media. En este momento, como bien sabéis, se ha anunciado por parte de la vicepresidenta y ministra de Trabajo que va al Consejo de Gobierno, por tanto hay una parte que, aunque me referiré a ella, está anunciado esta parte. Las guerras, la irrupción, como digo, en la presidencia, al frente del cambio de gobierno, al frente de los Estados Unidos, y lo que ha provocado con las decisiones respecto a los aranceles, ha hecho realmente que recompongamos también el lema y el eje central de esta convocatoria de 1 de mayo. Por eso hablamos de proteger lo conquistado y también, sobre todo, ganar el futuro. ¿Por qué? Porque se habla fundamentalmente de derogar derechos. Se está derogando derechos, la ultraderecha está derogando derechos, y también ese avance en esas políticas de extrema derecha en la Unión Europea, que ataca claramente a los servicios públicos, que promueven el odio y cuestionan la igualdad, y también cuestionan el estado de bienestar. Y también, algo muy importante, atacan los principios y valores democráticos y la propia democracia de la Unión Europea. Por tanto, están atacando los derechos que implica la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea y todos los avances que hemos logrado. Es importante también porque en esa ola que se está planteando se habla también de derogar el sanchismo. Y queremos saber qué significa derogar el sanchismo, como dice la ultraderecha de este país y el líder de la oposición aquí. Significa derogar la reforma laboral, significa derogar el salario mínimo interprofesional, significa derogar la reforma de pensiones, significa derogar la ley Rider, significa derogar la ley de teletrabajo. ¿Qué significa exactamente? Y por eso es importante que tengamos claro, los trabajadores y las trabajadoras malagueños, andaluces, los trabajadores y trabajadoras de este país, que realmente lo conquistado, que nos ha traído a tener unos indicadores y unas cifras económicas, macroeconómicas de récord, como nunca lo habíamos tenido, aquí en Málaga también, y lo ha hecho, y aquí sí que tenemos que sacar pecho por nuestra participación de las dos organizaciones que estamos hoy aquí en el diálogo social, teniendo acuerdos concretos para reformar el mercado de trabajo, las relaciones laborales en este país. Y hay que recordar, sin que esto significa siempre volver la vista atrás, sino poner en valor precisamente que esos acuerdos y esta cifra con estos récords del PIB, que nada menos y no es nada sospechosa de zurda, el Fondo Monetario Internacional vuelve a plantear el crecimiento de España por encima de otros países, por encima de países tan importantes de la Unión Europea y de otros países desarrollados. Pero es que Málaga está siempre por una media muy importante, como la media por encima de Andalucía, y está realmente con el PIB en las mejores circunstancias, sin olvidar que hemos tenido cifras de récord en el año 2024, que el lunes posiblemente tendremos buenas cifras otra vez, que se dará la cifra de paro de la EPA, y hay que recordar que hemos llegado casi a 720.000 personas trabajando en la provincia de Málaga, nuevo récord en seguridad social. Pero sobre todo algo que se ha dicho por parte de los empresarios constantemente, la mejora de la productividad. Es decir, se ha mejorado la estabilidad del empleo, se ha reducido el paro, se ha incrementado el número de personas a la seguridad social, se ha bajado el 10% en la brecha salarial de las mujeres y se ha mejorado la productividad. Por tanto, si estamos hablando
realmente en una situación bastante importante, que estemos sobre todo en el marco y en el momento en que estamos esta cifra, y que además es la previsión que se mantenga en el momento, como digo, de dificultades que plantean los mercados internacionales. Y que por supuesto tenemos desafíos estructurales que siguen estando pendientes y que queremos continuar con ello, que son el paro que sufren las mujeres, el 62% de la provincia de Málaga, y el 57% del paro sigue siendo de mayores de 45 años. Seguimos sin estrategias de inserción para cualificar y recualificar. Y esto es un déficit importante que le reclamamos a la Junta de Andalucía. Tenemos un envejecimiento en algunos sectores bastante preocupante, como puede ser en la construcción y en el campo, sin que se haga atractivo o se haga estrategias específicas para esta materia. Y nosotros creemos que tenemos que seguir por la senda de la reforma y de los acuerdos, con el diálogo social, tanto con la patronal, con los empresarios, no solo de la negociación colectiva, sino abordar elementos importantes que tienen que ver también con las infraestructuras, que tienen que ver también con la participación en unos ámbitos de hablar de temas importantes que afectan a los trabajadores y trabajadoras malagueños, como puede ser la vivienda y la movilidad, y también el impacto que va a tener la IA en la cotidianidad de los trabajos, no solo de los que están desempleados, sino de los que estamos trabajando para que adecuen este impacto que vamos a tener. Hay temas importantes que yo, bueno, por ir cerrando, hay temas importantes que queremos introducir en esta rueda de prensa y en la situación de la salud pública en la provincia de Málaga, donde hemos perdido en el año 94 2.091 trabajadores, sin contar con el Hospital Costa del Sol, que aún no estaba metido, era una agencia, no estaba metido en la estadística de la Consejería de Salud, ni tampoco en el 061. Por tanto, estamos hablando de una fuga de profesionales. Esa fuga de profesionales implica que se le está ofreciendo contratos basura de 1 y 2 meses de nuevo, y que no se cumplen los acuerdos ni de la atención primaria ni tampoco en sus retribuciones. Hay temas vertientes como los prometidos apertura del Pascual, del Hospital Pascual, para que sea de titularidad pública, pero no para que se muevan unos profesionales de un hospital a otro, sino para que se contrate profesionales con dignidad. Y queremos llamar la atención sobre este tema, que nos parece muy relevante para la ciudadanía en general: el deterioro permanente y continuado de la sanidad pública en Málaga. Y finalmente decir que evidentemente tenemos que el 28 de abril es un día muy importante para las organizaciones UGT y comisiones obreras, fundamentalmente no solo por la siniestralidad y el número inaceptable de fallecidos en accidentes de trabajo. 20, como sabe, en el año 24, 7 llevamos en este año. Es por el número de accidentes con baja que tenemos en Andalucía, que está a la cabeza, como sabe, de España. Más de 120.000, más de 100.000 accidentes de trabajo con baja. Pero el número de bajas incapacitantes con una discapacidad permanente es ya bastante importante. Y los compromisos que estamos solicitando no son inalcanzables. Estamos hablando de una urgente actualización de la normativa para poner los focos en la prevención y también gestionar el cambio que implica, que viene de la mano de la digitalización y de la inteligencia
artificial, sobre todo por los riesgos psicosociales como consecuencia de la intensificación del trabajo, de la falta de desconexión y de la reducción de las pausas o descansos. Yo creo que tenemos muchos elementos, los trabajadores y trabajadoras de Málaga, de la provincia de Málaga, para salir el día 1 de mayo a las calles, porque es ahí donde se ve la tensión y se ve también que el descontento de todos los trabajadores y trabajadoras, porque lo que estamos pidiendo que el futuro se construye con un empleo digno, con una justicia social, como hemos dicho, y también con servicio público fuerte. Y yo creo que son todos estos elementos. Queremos proteger lo que hemos conquistado y que sea absolutamente inamovible, gobierne quien gobierne. Gracias.